Bueno, primero que nada, gracias a ustedes por el contacto. Un gusto después de tanto tiempo. Además, como bien decías, hemos estado de alguna manera siempre informando, generando conciencia sobre temas oceánicos a través de las ballenas y de muchas otras. Uh-huh. Sí, lo de la Laguna Garzón es importante que uno pueda visibilizarlo con un enfoque también más global, ¿no? No es un problema puntual solamente de la Laguna Garzón. Este es un tema que se vive en muchas partes del mundo, en los sistemas estuarinos costeros, que tienen que ver con la básicamente mala planificación que se tiene muchas veces, la falta de límites de capacidad de carga que los lugares sensibles, como lo son las zonas costeras, que son zonas extremadamente frágiles, en el sentido de la intervención, en el sentido de lo que son efluentes cloacales, de lo que es el realizar construcciones que cambian toda la dinámica pluvial. Entonces, esta situación que se vive aquí se está viviendo de otra manera y a otro nivel en muchas partes del mundo. Después, si vamos al caso puntual, y todos estos temas globales responden a una causa que hemos aumentado como especie humana, que es el cambio climático. Sobre el calentamiento global, como se le debería decir, que produce cambio climático. Entonces, dicho esto, es importante porque cuando uno analiza estos casos, como muchos problemas ambientales, no hay una solución. Son muchas las soluciones y son muchos los factores que se juntan. Pero para tratar de no irnos a un análisis muy profundo del caso, básicamente tiene que ver con un cambio climático que se ha puesto más extremo, ¿no? Que eso lo vivimos ya hace unos años y que había sido vaticinado por muchísimos científicos en el mundo, que tiene que ver con el extremo de temperaturas y el extremo de precipitaciones, y el cambio latitudinal de lo que es las temperaturas promedio, etc. Y por otro lado, el aumento de la presencia humana, el efecto antrópico sobre los ecosistemas frágiles, como es de la Laguna Garzón, que menos mal que es un área protegida, ¿no? Claro. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Entonces, claro, ahí vienen cosas, asuntos importantes que la gente a veces le cuesta entender. ¿Para qué un área protegida? ¿No? Bueno, para estas cosas. El área protegida necesita que su plan de manejo se ponga mucho más fuerte en algunos sentidos. Y uno de los factores antrópicos más claros de esto tiene que ver con el aumento de nutrientes. El aumento de nutrientes es lo que provoca la floración de estas microalgas llamadas cianobacterias, que son microalgas que existieron desde hace millones de años. Existen, y gracias a esas cianobacterias, además, es posible la vida en muchos organismos, ambientes, incluyéndonos a nosotros. Entonces, no podemos culpabilizar y poner a la cianobacteria es la responsable entonces de... No, la cianobacteria es el indicador, es lo que aparece a decirnos algo, ¿no? ¿Y qué nos está diciendo? Bueno, muchas cosas. Entre ellas, el grave problema del saneamiento. Las casas que se han instalado al borde de la laguna tienen el típico robador. Ojo, capaz que hay alguna excepción y aplaudo, pero la mayoría es la cámara séptica doble con mucha suerte, y el otro pozo es el robador que la naturaleza se encarga. ¿Y eso a dónde va? Eso va hacia la napa, y la napa está conectada con la laguna. Eso es un gran sistema de humedal. La Laguna Garzón es un gran sistema de humedal, uno de los más importantes a nivel costero. Entonces está todo muy conectado por abajo. ¿Ah? Es como una gran laguna que hay subterránea también. Entonces, este factor no deja de ser uno de los
más importante, si bien, y esto es importante también decirlo, faltan estudios que demuestren muchas de las cosas que estoy diciendo, pero a priori uno ya eso lo ve claramente, que si no tenemos un sistema de saneamiento ecológico, ¿tá?, basado en sistemas de biodigestores, en sistemas de humedales artificiales que son impermeables y que permiten que el agua cloacal se degrade la materia orgánica, sobre todo esta enorme carga de nitrógeno y fósforo que tienen los efluentes cloacales domésticos. Está comprobado, y eso técnicamente comprobado, hace cientos de años, porque tampoco estamos hablando de cosas nuevas. Los chinos y los egipcios tenían los mejores sistemas de saneamiento de la historia, basados en soluciones en la naturaleza. Lo que hoy se llama soluciones basadas en la naturaleza, que es un gran concepto que se vino a de alguna manera a actualizar y que tiene que ver con esto. Entonces, resumiendo, el problema que nos está mostrando la laguna básicamente es un desarrollo que nos parece ordenado, pero que no lo es, sobre todo hablando del tema del saneamiento, donde el grave problema que tiene la laguna son los excesos de nutrientes de fósforo y nitrógeno. Entonces, ante esto, ahora es tarde. O sea, esto es un efecto que, si bien es reversible, hay un periodo que vamos a tener que luchar contra estas cianobacterias hasta solucionar el problema de fondo. Y como tú bien decías, la boca en conexión con el mar, con el océano, es muy importante porque establece esa dinámica que precisa la laguna. Cuando la laguna se estratifica, que queda estática y que no tiene circulación, es que aumentan todos estos problemas, sumado a la temperatura, a la falta de lluvias, y ahí es donde ocurren mayormente estas floraciones, ¿no? Y ahí vienen los problemas de salud, que es lo que, uno también diría, bueno, la laguna es la laguna, si tiene cianobacterias las tiene, veamos si somos nosotros, pero claro, uno quiere disfrutar de la laguna, ¿no? Y además huele mal. Entonces ahí es donde empieza a tocar o a cuestionarnos de qué hemos hecho mal, porque esto no es la naturaleza sola. Bien, a esta altura de la conversación déjame hacerte 2 o 3 por favor, consultas. El tema de las aguas, servidas, no sé técnicamente si está bien mencionado, de cada una de las construcciones que tienen cada una su pozo negro, como decimos habitualmente en criollo, ¿no? ¿Eso no tiene la posibilidad de con algunos productos poder de alguna forma que tengan un tratamiento esas aguas servidas como para que a través de la napa no terminen contaminando la laguna? Lo digo desde mi propia ignorancia del tema. Es una pregunta solamente. Eso por un lado. Por el otro lado, todas esas construcciones se supone que están regidas por un ordenamiento territorial de los departamentos, tanto de Maldonado como de Rocha, y que en algún momento alguien autorizó a la construcción de viviendas en esos lugares. El hecho de decir que es área protegida, ¿no significa que también haya que respetar una distancia desde la orilla de la laguna hasta las construcciones más cercanas? Sí, respondiendo por tu última pregunta, eso se respeta. Se está respetando. El tema es que en estos sistemas lagunares, nosotros el espejo de agua que vemos no termina ahí en la superficie. Y de hecho está conectado con el océano por abajo. Uh-huh. Entonces, la superficie en verdad del sistema acuífero va mucho más allá del borde de la laguna. Claro. Cuando nosotros, esto estamos hablando de un sistema justamente sumamente frágil, por eso es un área protegida. Cuando nosotros construimos fuera y muy lejos del borde de la laguna,
y nosotros, como tú decías, hacemos un pozo negro. Ese pozo negro va a la laguna, parte de ese acuífero, y la estamos contaminando directamente. Que aflora, eso, digo, hay un proceso de filtración también, ¿no? ¿Sí? Subterráneo, pero el sistema es sumamente, vuelvo a decirlo, es frágil y no tolera tanta carga, sobre todo en el verano, que es de golpe, ¿ya? Que pues si fuera más paulatino, quizás el sistema lo podría amortiguar. Tú me decís, bueno, pero aparecen estas floraciones ahora que no hay turismo. Sí, pero esto es un fenómeno que es acumulativo. Claro, sí, seguro. Sí. Y si nosotros tiramos una piedra en un lago, en el medio, la onda de llegar a la orilla demora, ¿no? La piedra fue tirada consecutivamente durante muchos veranos. Claro. Y cada vez la piedra más grande. Entonces, lo que tú mencionabas del Pozo Negro tiene una solución y que tiene que ver con el uso de un sistema que se llama biodigestores, que son tanques que tienen la facultad de separar los sólidos de los líquidos y de esa manera los microorganismos eficientes nativos, que son los que degradan la materia orgánica, que producen nitrógeno y fósforo, trabajan más eficientemente. Y estos biodigestores que hay en plaza numerosos, hay algunos con mayor calidad, reducen un 90% además los patógenos. Y si ese biodigestor pasa a un sistema de humedal artificial impermeable, que básicamente son como unas piscinas, con sustrato, se rellena, y se colocan plantas de bañado que son oxigenadoras y filtradoras de esos nutrientes. Es decir, todo ese nitrógeno y fósforo que iría directamente a la laguna es absorbido por las plantas. Entonces, Rodrigo, al final de eso no hay materia orgánica. Rodrigo, sí. Antes de que se me termine el tiempo, quiero preguntarte, no hablamos de los afluentes de la laguna. ¿Son muchos y en qué condiciones están? Pregunto. Bueno, exacto. Ese es otro de los temas que bien tu pregunta, porque hablando de nutrientes también tiene que ver con la producción rural cercana. ¿Seguro? Entonces ahí tenemos el factor de lo que es percolación de las cañadas, arroyos, de toda la cuenca de la Laguna Garzón. Y ese es el otro concepto, no solo el acuífero del borde, sino el concepto de cuenca. Nosotros tenemos que gestionar el área protegida, Laguna Garzón, tenemos que pensar en la cuenca, donde nace el primer arroyo tributario de la Laguna Garzón. ¿Qué pasa allá arriba? Porque mientras no tengamos una mirada de manejo integrado de la cuenca, vamos a seguir tomando aspirina para sacarnos el dolor de cabeza. Sí. Y el dolor de cabeza tiene otro origen. Y que no hemos llegado, y no lo digo con ámbito de crítica ni de juicio peyorativo, es una realidad. Nosotros, si queremos gestionar áreas protegidas o lugares, tenemos que tener un concepto que es el concepto de cuenca. La gestión integrada va mucho más allá del borde que nosotros estamos viendo, sino que nace en la cabecera de las sierras. Entonces, eso también es fundamental. Y la producción utiliza fertilizantes naturalmente para crecimiento productivo. Eso está bárbaro. Eso se tiene que hacer. De repente hay otros métodos, sí, hay otros métodos mucho más naturales, agroecológicos. Bueno, no es el modelo que predomina, lamentablemente, y eso va a llevar años. Hay una ley de agroecología, etcétera. Pero entonces, ¿qué hacemos? Y bueno, tenemos que regular más el uso de fertilizantes alejados de los cauces de arroyos y de cañadas. ¿Se respeta? Sí, se respeta, pero es insuficiente. Porque cuando tenemos lluvias torrenciales, como las que estamos cada vez más teniendo, los fertilizantes se arrastran a mucha mayor distancia que la que teníamos antes, claro, como concepto, que son 50 metros desde el borde de cañada que uno puede fertilizar o echar agroquímicos. No, tiene que ser más. Lamentablemente hay que tener en cuenta cuándo van a ser las precipitaciones más abundantes. Dicen, no, el mes que viene se vienen precipitaciones abundantes. No es el caso, por suerte ahora al revés, vamos a tener el fenómeno de la niña. Vamos a tener sequías. Una niña débil aparentemente, como se le llama en el Pacífico, no van a ser grandes sequías, pero sí van a haber sequías.
pero después de la niña viene el niño, ¿tá? Que no se sabe nunca cuándo, porque esto es un fenómeno natural prácticamente impredecible. Entonces, lo que tenemos que cambiar es nuestro modelo de no estar planificando en función de la naturaleza. Nosotros, y con esto termino, en la Laguna de Rocha tenemos un protocolo de apertura de la boca en forma artificial, pero ese protocolo no se hace si se nos ocurre porque el agua está creciendo, no, tiene que haber condiciones climáticas como el viento y precipitaciones y nivel del agua para que se dé eso. Entonces, eso es lo que creo que desde el nivel de la producción también tiene que empezar a cambiar urgentemente, porque el cambio climático nos viene a enseñar que si no nos armonizamos más con los ciclos naturales, que mucha gente de campo esto ya lo mantiene, pero hay que recurrir más a esos cambios y poder no luchar contra ellos, sino que armonizarnos para ver cómo son soluciones basadas en la naturaleza. Rodrigo, realmente ha sido una clase magistral esto. Más allá de la preocupación del caso, damos gracias a lo que aprendemos cuando podemos tener esta conversación. Así que seguramente te vamos a convocar a no muy largo tiempo para hacer un seguimiento cercano de todo lo que está sucediendo en ese y en otros lugares, sí, porque esto no es una excepción, lamentablemente. Gracias por tu tiempo, buen fin de semana. Por favor, el agradecido soy yo. Un gran abrazo a la producción, a ti y a la audiencia. Pasen un buen fin de semana. Abrazo grande. Muy amable.